Estamos en la clase número 6 de métodos de estudio bíblico. Bienvenidos. Y en esta clase de hoy día vamos a estar conociendo los pasos que debemos seguir para el estudio bíblico biográfico. O sea, cuando deseamos estudiar la Biblia o conocer la Biblia por medio de la vida de un personaje que está en la Escritura, por medio de la vida, el ejemplo de vida de un personaje bíblico. Entonces, el método biográfico constituye una metodología de investigación cualitativa que integra los relatos de toda una vida o de determinadas etapas o acontecimientos biográficos de relevancia de la persona estudiada. Es el estudio de la historia de la vida de un personaje bíblico para sacar conocimientos y lecciones para la vida cristiana. Herramientas necesarias para desarrollar el estudio bíblico biográfico. Una Biblia, obviamente, y preferentemente más de una, distintas versiones de la Biblia, como ya hemos conocido y estudiado, la concordancia bíblica, el diccionario bíblico, una enciclopedia bíblica también que puede nos ayudar a recolectar las informaciones que necesitamos de un personaje y incluso otros libros, de historia o geografía o arqueología, otros libros que puedan aportar información cuanto al personaje que deseamos conocer. Caminos a seguir. Primero, reunir todas las referencias que habla sobre el personaje. Entonces, otra vez, vamos a la concordancia bíblica y ahí tratamos de recoger todas las informaciones, los textos, los versículos, las referencias que hablan de este personaje. Ahora también muchas veces hay necesidad de hacer un levantamiento de referencias de otra forma, porque como la concordancia bíblica está organizada por palabras claves, puede haber textos, versículos que hablen del personaje, pero que no están en la concordancia bíblica porque ahí no aparece el nombre específico del personaje. Entonces, en este aspecto es exactamente a donde los diccionarios y las enciclopedias van a nos ayudar a ubicar todos los textos bíblicos en los distintos libros y capítulos que hablan y cuentan la historia y la experiencia del personaje que nos interesa estudiar. Después que hemos ubicado todos los textos, debemos leer con atención y escribir algo que indique de qué habla el texto. Entonces, así como procedemos en otros estudios, vamos a proceder aquí también. Cada texto que vamos leyendo, sea un capítulo, o sea versículos, o sea un párrafos de la Biblia, vamos a estar ahí haciendo un pequeño resumen, una indicación de qué trata el versículo o el texto. Por ejemplo, se está hablando de su nacimiento, se está hablando de su niñez, se está hablando del tiempo que era joven, se está hablando de su llamado por parte de Dios, se está relatando alguna experiencia difícil que había tenido, o se está relatando su trabajo, sea lo que sea, vamos a estar haciendo un pequeño resumen al lado de cada referencia que habla de este personaje que estamos estudiando, para que después quede más fácil la organización de las informaciones y también el estudio de las enseñanzas que vamos a aprender con este personaje. En tercer lugar, vamos a buscar el significado del nombre del personaje en estudio. Principalmente cuando se trata de un personaje del Antiguo Testamento, el significado del nombre es bastante importante. ¿Por qué?
porque para los judíos el nombre no es simplemente un nombre por lo cual se llama a una persona. El nombre tiene un significado y generalmente está relacionado con la personalidad o la historia de vida de la persona. Entonces, por eso es muy importante que cuando específicamente estemos estudiando a alguien que está en el contexto del Antiguo Testamento, se conozca por qué él tiene este nombre, lo que significa este nombre, si el nombre fue cambiado, por qué fue cambiado y cuál es el significado de este nuevo nombre. Un ejemplo es Jacob. Jacob fue llamado de Jacob exactamente por los sucesos en su nacimiento. Y Jacob sabemos que significa usurpador. Después vemos en su trayectoria de vida que de hecho muchas veces él actuó como un usurpador, como un hombre que le gusta hacer trampas. Y más adelante vemos que él tuvo una experiencia, tuvo que luchar con Dios, con el ángel del Señor, y Dios cambia su nombre. Y entonces Jacob deja de ser Jacob y pasa a llamarse Israel. Y el nombre Israel quiere decir príncipe de Dios. Entonces, observar estas informaciones cuanto al nombre del personaje también puede nos traer muchas enseñanzas interesantes y traernos informaciones importantes de la persona que estamos estudiando. En cuarto lugar, debemos organizar las informaciones, así como ya hemos aprendido que debemos hacer, sea en el estudio devocional o temático o por capítulo o por versículo, sea cual sea el tipo de estudio que estamos haciendo, siempre vamos a tener que organizar las informaciones. Entonces, esto trata de este tema, esto trata de este tema, este trata de este tema y así sucesivamente. Después que organizamos las informaciones, agrupamos las distintas informaciones del personaje, vamos entonces a escribir un bosquejo. Y ahí, cuando vamos a hacer un bosquejo y cuando estamos estudiando un personaje de la Biblia, hay muchas opciones. Es un estudio bastante enriquecedor y bastante interesante cuando lo hacemos, porque podemos simplemente sacar informaciones, lecciones generales de la vida del personaje, como por ejemplo, ejemplos buenos que podemos seguir, malos ejemplos, malas experiencias que debemos evitar, palabras que este personaje dijo, decisiones que tomó. Podemos sacar las informaciones de forma muy general, pero también podemos profundizar aún más la enseñanza y el aprendizaje cuando estudiamos los eventos de la vida de este personaje de una forma más específica. Por ejemplo, cada evento a la vez. Y ahí vamos a ver que de cada evento de este personaje, nosotros podemos sacar muchísimas informaciones y muchísimas lecciones útiles e importantes para nuestra vida como siervos de Dios, como personas que aman al Señor. Por eso, el estudio biográfico también es un estudio muy, muy enriquecedor, muy agradable, muy interesante de se hacer y que trae todas estas posibilidades de ricas enseñanzas. Después que hemos hecho un bosquejo del estudio, de acuerdo con lo que hemos, lo que es nuestro objetivo, podemos hacer entonces las conclusiones, la conclusión y la aplicación, siempre personal y después general. ¿Cuáles son las preguntas que se debe hacer y los pasos OICA? Seguimos aquí también para el estudio biográfico. Y en este momento exactamente de la observación, ¿cuáles son las preguntas que vamos a plantear para
sacar las informaciones que necesitamos para estudiar este personaje. Primero, la primera pregunta, el nombre. Lo primero que nos interesa es el nombre. Es necesario indagar su significado. También nos interesa saber si en la Biblia se menciona algún apodo por el cual se conocía a la persona y si su nombre fue cambiado. Como ya he mencionado el ejemplo de por qué es importante conocer el nombre del personaje. Y aquí cuando estudiamos el nombre, cuando vamos al nombre, hay que tener también bastante cuidado porque hay nombres que se repiten en la Biblia. Por ejemplo, David es un nombre exclusivo. La Biblia habla de un David solamente. Pero cuando hablamos, por ejemplo, no sé, de otro personaje, hay varias menciones, varias referencias que mencionan el mismo nombre. Y en estos casos, hay necesidad de identificar de quién se está hablando. Por ejemplo, el nombre Ana. En la Biblia hay varios personajes que se llaman Ana. O entonces Miriam. Hay varios personajes en la Biblia que se llaman Miriam. O otro nombre cualquiera de la Biblia. Siempre debemos observar si hay otros personajes que también tienen el mismo nombre y observar si el texto que estamos leyendo hace una referencia exactamente a aquel personaje que estamos buscando o si por si acaso trata de otro personaje. Yo ya he visto personas que estaban hablando de Ana, que vemos la profetisa que está ahí en el Nuevo Testamento, en el inicio del Evangelio de Lucas, y la persona al mismo tiempo estaba hablando como si esta Ana en el Nuevo Testamento fuese la Ana, madre de Samuel del Antiguo Testamento. Hay un espacio de tiempo de Ana de Samuel, la madre de Samuel, y la Ana que está en el Nuevo Testamento, muy largo. Entonces, hay que tener cuidado para no tomar todas las referencias que traen un distinto nombre como si fuera de una única persona. Puede haber casos en que se refiere a más de una persona y por eso debemos tomar bastante cuidado aquí en este momento que estudiamos y analizamos el nombre. Segunda pregunta, los rasgos físicos. En algunos casos, la Biblia trae informaciones sobre algún rasgo físico. Por ejemplo, Samuel nos dice, cuanto al rey Saúl, nos dice que él sobrepasaba a toda la gente de los hombros arriba. Era más alto que la gente en general. Cuando habla, por ejemplo, del hijo de Salomón, de uno de los hijos de Salomón, habla de sus cabellos. Todos los años él tenía que cortar su cabello porque era muy pesado. También habla, por ejemplo, de las características de David. A la Biblia trae algunas características de David. Entonces, por eso, en algunos casos vamos a encontrar esas informaciones, en otros casos no. Entonces, no hay que abrigar esperanzas de encontrar muchas informaciones a este respecto. Su complexión, facciones, estatura, tono de voz, forma de vestir, personalidad, ademanes, etc. En algunos casos, la escritura es más explícita y detalla ciertos rasgos físicos del personaje y en otros no. Por ejemplo, Juan el Bautista, la Biblia nos dice a dónde él vivía, cómo se vestía, qué comía. Entonces tenemos algunas informaciones. En otros casos, la Biblia no nos dice absolutamente nada de cuáles eran los rasgos o la forma física o las costumbres de un distinto personaje. Entonces, siempre que hay posibilidad de tener esas informaciones, bien. Pero si no hay posibilidad de tener esas informaciones, también esto no nos impide de tener las enseñanzas importantes que este personaje nos deja en las escrituras. Tercera pregunta,
antepasado y descendientes. En esta sección, la búsqueda tiene que ver con las características de los antepasados y los descendientes del personaje. En algunos casos será posible retroceder varias generaciones, mientras que en otros no se mencionan ni siquiera sus padres. El estudio debe abarcar también a sus descendientes, tanto los inmediatos, hijos y nietos, como los lejanos, de los cuales en algunos casos las escrituras dan varias generaciones. Entonces, también es importante que se conozca quién fue su padre, su abuelo, si fue una persona importante en el contexto bíblico, en el contexto en relación a la historia divina, etcétera, etcétera, y también sus descendientes, sus hijos, nietos y las generaciones siguientes. La cuarta pregunta es su niñez y juventud. Aquí se estudia ya directamente la vida del individuo, buscando acontecimientos o influencias que en una forma u otra moldearon su carácter y influyeron decisivamente en la trayectoria posterior de su vida. Tres aspectos de este periodo nos interesan particularmente. Primero, el hogar donde nació y pasó los primeros días de su vida. La ocupación del padre, la influencia de su madre y su condición social, económica y espiritual. Segundo, los estudios realizados. ¿Quiénes fueron sus maestros? ¿Cuáles sus intereses? Etcétera, etcétera. Cuando obviamente hay. Y por último, ¿qué otro tipo de preparación adquirió durante esta etapa de su vida? ¿Qué apoyo haya podido influir seriamente sobre su vocación y actividades posteriores? Ejemplo de esto, Moisés, sabemos, la Biblia nos da bastantes detalles de cómo fue su nacimiento, quién eran sus padres, qué pasó en los primeros meses de su vida y por fin cuál fue la enseñanza, la educación, el estudio que Moisés tuvo, que fue una preparación egipcia, porque él fue a vivir en el palacio del faraón y ahí recibió toda su educación y su instrucción. Pero podemos ver también cómo la influencia de su madre y de su padre, de su familia, no fue destruida por las enseñanzas que recibió de los egipcios, ¿cierto? Otro ejemplo que vemos también, Samuel. ¿Qué pasó con Samuel? ¿Quién eran sus padres? Después, cuando su madre lo llevó para que se quedara en el tabernáculo con el profeta, perdón, con el sacerdote Elí, y entonces él fue instruido por Elí para que fuera también un sacerdote. Entonces, hay algunos casos que vamos a encontrar estas informaciones, en otros casos no. Entonces, siempre que sea posible, obviamente esto nos trae bastante informaciones y enseñanzas importantes para nuestra vida. La quinta pregunta, su ocupación. Encontraremos que este encierra buen número de facetas diferentes. Por ejemplo, los lugares donde trabajó, también los individuos con quienes trabajó, así como los que hayan sido sus enemigos. Su ocupación seguramente le ocasionó diversas crisis en su vida. Valdrá la pena detenerse a analizar y hasta donde sea posible, será útil tratar de determinar la edad que nuestro personaje tenía en la ocasión de los varios acontecimientos que se narran en la Biblia sobre su ministerio. Y aquí otra vez quiero mencionar el ejemplo de Moisés, que podemos ver que primero él era un príncipe, era considerado como un príncipe de los egipcios, estuvo ahí encargado quizás de algunas cosas en el palacio de Faraón. Después vemos cuando él huyó
y estuvo viviendo en Madián con su suegro, donde se casó, tuvo sus hijos, y ahí él estaba trabajando como pastor de ovejas, cuidaba de las ovejas de su suegro. Y ahí Dios lo llama y él vuelve a Egipto para sacar el pueblo y entonces él se torna el gobernante o el legislador, el líder del pueblo de Israel y conduce al pueblo. Entonces vemos por lo menos tres etapas distintas, tres momentos distintos de ocupación de Moisés. Lo mismo podríamos decir, por ejemplo, de David. Primero encontramos David como un pastor de ovejas, cuidando de las ovejas de su padre. Después encontramos David haciendo parte primero del ejército de Saúl también, y después teniendo su propio ejército para defenderse de Saúl, que deseaba matarlo. Y por último lo vemos como el rey de Israel y como rey también como un guerrero que estaba ahí luchando por su pueblo. Y ahí podemos ver cómo en algunos personajes es posible identificar esto, en otros no tanto, pero la ocupación que la persona tenía también es importante que verifiquemos. La sexta pregunta, la pregunta número 6, y aquí vamos a tener muchas cosas importantes, es exactamente del carácter del personaje. ¿Cómo era el carácter, la personalidad de este personaje que estamos estudiando? Lo que más importa de un hombre no es lo que hace, sino lo que es. Por lo tanto, su carácter es un aspecto clave del estudio. El diccionario de la Real Academia Española define el carácter como conjunto de cualidades psíquicas y afectivas heredadas o adquiridas que condicionan la conducta de cada individuo humano, distinguiéndose de los demás. Por tanto, no debemos por tanto abrigar ninguna esperanza de conocer un personaje bíblico hasta que hayamos considerado su carácter, sus virtudes, sus hábitos, su influencia sobre los demás, las características que le permitieron vencer las dificultades a su paso e incluso sus debilidades, incluso sus pecados. Entonces, sus malas costumbres, todo esto que involucra el carácter y la personalidad del personaje que vamos a estudiar, debemos analizar con bastante cuidado, porque es exactamente de aquí que vamos a sacar las mayores enseñanzas para nuestro estudio. Entonces, y también los defectos y los hábitos negativos y cualquier otro rasgo de carácter que nos ayude a conocerlo mejor. La pregunta número 7, su vida espiritual. En gran parte elegimos a un personaje para estudio por las lecciones que su vida espiritual nos pueda ofrecer. El beneficio en este caso lo podemos derivar al estudiar en detalle su relación con Dios. Encontraremos elementos positivos como su obediencia, su madurez, su vida de oración, su fe en Dios, su testimonio, su dedicación, etc. En algunos sus experiencias con Dios, sueños, visiones, manifestaciones, etc. Y algunas de las más importantes lecciones en el plano espiritual las constituirán ciertos elementos negativos opuestos a los anteriores. Entonces, también en este aspecto hay que observar tanto las condiciones buenas, positivas, cuanto las negativas. La pregunta número 8, influencias en su vida. Aquí dedicaremos tiempo a la consideración de todas aquellas influencias ejercidas sobre la vida de nuestro personaje por individuos, circunstancias y fuerzas que modelaron su vida y al final jugaron un papel definitivo en sus decisiones. No podemos nos olvidar que cada uno de nosotros, también en nuestra vida, sufrimos influencias
somos afectados por la influencia de distintas personas, o para el bien o para el mal. Y por tanto, el personaje bíblico también tuvo esas influencias y debemos considerarlas y ver a qué influencias él más puso atención y lo que más le dejó influenciar, si fueron las cosas buenas o las cosas malas. ¿Cuáles fueron los resultados y las consecuencias de las distintas influencias que este personaje tuvo en su vida, en el desarrollo de su vida? La pregunta número 9, su influencia sobre los demás. Los hombres no son solo receptores pasivos de los efectos de circunstancias, fuerzas o personas, sino que voluntaria o involuntariamente ejercen también una influencia definida sobre quienes los rodean. Su conducta y palabras dejaron huellas dentro de su esfera de acción y por medio de las escrituras nos llegaron valiosas lecciones. Entonces, después que hemos estudiado cuáles fueron las influencias que este personaje recibió, es el momento de vermos también qué influencias este personaje ejerció en la vida de otras personas. ¿Fue una buena influencia? ¿Fue una mala influencia? ¿Cómo fue esto? ¿Cómo la vida de las otras personas fue afectada por causa de la vida y de la influencia de este personaje que estamos nos propondo a estudiar? La pregunta número 10, el pecado en su vida. Parte de la experiencia espiritual del individuo es, claro está, sus luchas con el pecado. De algunos aprendemos cómo evitarlo y vencerlo, mientras que de otros son advertencias solemnes de lo que acarrea ceder a él o encubrirlo. Debemos observar cuál fue el mayor pecado en su vida, los pasos que le llevaron a él y sus consecuencias, y otros pecados que también hayan influido en él. Es muy bonito y muy agradable y por lo general, como seres humanos, nos quedamos muy inclinados a mirar solamente las cosas buenas, las cosas bonitas en la vida de un personaje. Y no nos gusta mucho mirar para este aspecto feo de la vida de todas las personas, que es exactamente el pecado. Pero la Biblia no oculta el pecado de ninguno de los nombres de los personajes que son mencionados. La Biblia los presenta tal cual son, con sus defectos y con sus cualidades. La Biblia habla de los pecados de muchos de estos hombres que fueron incluso llamados por Dios para hacer un trabajo, para profetizar, para, etcétera, hacer tantas cosas. Pero pecaron. Y Dios nos muestra el pecado, nos muestra las consecuencias del pecado, nos muestra cómo fue que la persona llegó al pecado. Y debemos también poner bastante atención a este aspecto, para que por medio de estas enseñanzas podamos nos proteger, nos cuidar en contra del pecado y vencer el pecado en nuestras vidas, porque por supuesto somos asediados por él todos los días, nos dice la Biblia. Y por fin, entonces, las conclusiones. Al estudiar los puntos anteriores, habremos acumulado considerable información sobre los personajes bajo estudio. Ahora será provechoso hacer una lista de las conclusiones obtenidas, organizándolas en un bosquejo. Y después, entonces, la aplicación personal y general. Y aquí también, en cada una de estas preguntas que vamos haciendo de la vida de un personaje que estamos estudiando, de una biografía, podemos hacer un estudio específico de cada una de estas partes. No solo sacar conclusiones, enseñanzas generales de la vida de este personaje, como podemos sacar enseñanzas mucho más profundas, mucho más específicas, cuando
nos detenemos a hacer estudios específicos de cada una de estas partes. Y ahí vamos a sacar mucha cosa, aprender mucha cosa interesante y importante. Entonces, y otra vez, no debemos nos olvidar de los contextos, no debemos nos olvidar de la correlación, o sea, de buscar todos los textos y otros textos que mencionen la vida de este personaje, y no solo que mencionen la vida de él, pero también el tema que pasa en la vida de él. Por ejemplo, cuando habla de la influencia o de la obediencia o de la fe, podemos buscar referencias bíblicas en otras partes que hablan de este tema para que podamos profundizar más este aspecto en el contexto de esta biografía. O entonces cuando habla del pecado, cuáles fueron los pecados o qué fue que condujo al pecado, cómo podemos evitar, y debemos buscar otros textos bíblicos que nos aporten informaciones que puedan amplificar más distintos temas que están ahí presentes en la vida de un personaje bíblico. Entonces, es un estudio bastante agradable, interesante, como ya he dicho, muy enriquecedor y que puede ser bastante útil para la persona y también para la iglesia y los demás hermanos. Entonces, con esto finalizamos aquí nuestra clase. No voy a poner aquí un ejemplo porque el tiempo no nos permite, pero les animo a que con estas reglas, con estos pasos, usted se anime a hacer los estudios, y estoy segura de que vas a lograr hacerlo muy bien y sacar ricas enseñanzas, profundas enseñanzas para tu vida personal y para también el grupo que usted ministra, enseña o dirige en la iglesia. Bendiciones y nos vemos en una otra oportunidad.